Mi corazón latía con fuerza mientras me encontraba atrapado en la oscuridad del maletero. Apenas podía respirar, y cada vez que intentaba moverme, el frío metal contra mi espalda me recordaba que no había escapatoria. Todo comenzó hacía unas horas, cuando mi chofer, Andrés, me recogió como cualquier otro día. Pensaba que era solo otra jornada rutinaria, pero algo en su mirada esa mañana me puso los pelos de punta, un brillo extraño, casi obsesivo. ¿Todo bien, señor?, preguntó con su voz habitual, pero algo en el tono sonaba forzado. Asentí, tratando de ignorar el presentimiento que me recorría la columna. Habíamos trabajado juntos por años, y jamás había mostrado un comportamiento extraño. Sin embargo, mientras nos dirigíamos a la oficina, empecé a notar que no íbamos por el camino habitual. Las calles estaban desiertas y el tráfico escaso, algo inusual para la hora punta. Andrés, ¿por qué vamos por aquí?, pregunté, intentando sonar casual, aunque la ansiedad crecía. Hay un pequeño desvío que acorta el camino, señor. Confíe en mí. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado rígida. Cuando llegamos a un callejón sin salida, antes de que pudiera reaccionar, sentí como su mano me empujaba violentamente hacia atrás. Caí contra el maletero abierto de su coche y, en un instante, él me empujó dentro, cerrando la tapa con un portazo que resonó en mis oídos. «Andrés», grité, golpeando la tapa. «¿Qué demonios estás haciendo?». Su voz vino desde fuera, extrañamente tranquila. «Espera, necesitas ver esto». La oscuridad me envolvía por completo. Podía oír la respiración de Andrés, ahora más cerca, y un extraño silencio que se extendía por la calle vacía. Mi mente intentaba comprender la situación. ¿Por qué alguien en quien confiaba ciegamente me había encerrado en un maletero? ¿Y qué era eso que necesitaba ver? A los pocos segundos, el coche comenzó a moverse. Cada bache enviaba un escalofrío por mi columna, y mi respiración se volvía más agitada. Intenté abrir la tapa, pero estaba cerrada con un seguro que nunca había notado. El pánico empezaba a dominarme, pero una pequeña parte de mi mente insistía en que Andrés no era un asesino, al menos no lo parecía. El coche se detuvo finalmente. Podía escuchar pasos acercándose y luego un sonido metálico extraño. La puerta trasera se abría, pero no hacia mí, sino hacia algo frente al maletero. Sentí como mi respiración se mezclaba con la humedad del metal y la oscuridad. Luego, la voz de Andrés se escuchó más cerca. «Confía en mí, solo mira». Con esfuerzo, giré la cabeza y vi una pequeña rendija por la que entraba un débil rayo de luz. A través de ella, lo que vi me dejó sin aliento. En la acera, a pocos metros del coche, había un montón de objetos que reconocí al instante, fotografías, cartas y documentos que creía perdidos hacía años. Entre ellos, estaba la carpeta que mi padre había llevado conmigo durante toda mi infancia, repleta de secretos familiares que nadie más debía conocer. Esto es imposible», susurré, sin creer lo que veían mis ojos. «No es imposible», dijo Andrés, ahora detrás de mí, susurrando al oído. «Solo tenías que verlo». El tiempo parecía haberse detenido mientras observaba la minuciosa disposición de los documentos y fotos en la acera. Cada objeto contaba una historia que yo había olvidado o que me habían ocultado. Allí estaba la evidencia de decisiones familiares que habían cambiado vidas, de traiciones que habían quedado en el olvido, y de promesas incumplidas que nunca pensé volver a ver. «Pero, ¿por qué me escondiste aquí?», pregunté finalmente, aún con el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Por qué necesitabas el contexto?», dijo. «Siempre buscas respuestas rápidas, y si hubieras corrido directamente, nunca habrías entendido. Tenías que verlo todo a la vez, sin distracciones». Intenté procesar sus palabras. Todo tenía sentido de una manera perturbadora. Andrés no me había encerrado por malicia, lo hizo para que viera la verdad sin alteraciones. Me sentí traicionado, pero también agradecido. «Abre la tapa», dije finalmente. «Necesito salir y mirar todo». Andrés lo hizo con un clic rápido. La tapa se levantó y la luz del exterior inundó el maletero. Respiré hondo, sintiendo por primera vez la libertad, pero con la mente aún atrapada en las imágenes que había visto. Caminé hacia los documentos con Andrés detrás, observando cómo me acercaba con cautela.
Cada fotografía era un recuerdo reprimido, cada carta una confesión silenciosa. Lo que más me impactó fue una serie de notas que mi padre había escrito, dirigidas a mí, explicando decisiones que siempre me habían parecido injustas, pero que ahora, con contexto, mostraban sacrificios y amor oculto. No sabía que él, empecé, pero no pude continuar. Lo sé, interrumpió Andrés. Y yo tampoco. Por eso necesitabas verlo todo. A veces la verdad necesita un empujón, incluso desde el maletero. Pasaron horas revisando cada detalle. Lo que comenzó como un acto aterrador se transformó en un descubrimiento profundo. Comprendí secretos que habían definido mi vida sin que yo supiera. Entendí errores, perdones y decisiones que cambiaron destinos. Andrés permaneció en silencio, vigilante, hasta que finalmente me senté en la acera, agotado y abrumado, pero iluminado por la claridad que solo la verdad puede traer. Gracias, le dije, más bajo de lo que esperaba. Aunque casi muero de miedo, tenías razón. Tenía que verlo. Andrés sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Solo recuerda, dijo mientras nos levantábamos, a veces la vida te empuja al maletero para mostrarte la luz. Nunca olvidaré ese día. Nunca olvidaré cómo un acto de aparente traición me llevó a descubrir secretos que cambiaron todo lo que creía sobre mi familia y sobre mí mismo. A veces, la verdad llega de maneras inesperadas, y a veces, necesitas que alguien te empuje, literalmente, para verla. El día siguiente llegó con un cielo gris y pesado. Aún con la luz del día, sentía que algo había cambiado en mí, la revelación de los secretos familiares me había dejado una mezcla de alivio y confusión. Caminaba por la acera, todavía sosteniendo algunas de las cartas y fotografías que había recogido, cuando Andrés apareció a mi lado, tan calmado como siempre. Pensé que necesitarías tiempo para procesar, dijo. No quería presionarte. Tiempo, sí, respondí, mirando el cielo. Pero necesito respuestas. No solo sobre lo que vi, sino sobre ti. ¿Por qué sabías exactamente qué debía ver? ¿Cómo tenías todo esto preparado? Andrés me miró, como evaluando si era el momento adecuado para hablar. Finalmente, suspiró y dijo. No lo hice solo por ti. Lo hice porque alguien más estaba observando, y necesitábamos que vieras la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Mi corazón dio un vuelco. ¿Alguien más? Pregunté, con la voz temblando. ¿Quién? No puedo decirlo todavía, dijo, con esa calma inquietante que siempre me ponía nervioso. Pero confía en mí, no eres solo tú quien está en riesgo. La verdad que viste, no es solo historia. Es evidencia, y alguien la quiere destruir. Mi mente comenzó a girar a 1000 por hora. ¿Evidencia? ¿Quién podría querer destruir secretos familiares antiguos? Y, sobre todo, ¿por qué Andrés estaba tan involucrado? Entonces, ¿el maletero, las fotos, las cartas, todo fue una especie de preparación? Pregunté, tratando de unir las piezas. ¿Para protegerme, o para proteger algo más? Ambos, dijo. A veces, empujarte al maletero es la única manera de asegurarte de que realmente mires, realmente entiendas lo que está en juego. El miedo comenzó a mezclarse con la ira. ¿Cómo podía alguien en quien confiaba, alguien que había manejado mi vida cotidiana durante años, decidir por mí de esa manera? Pero la urgencia en su mirada me hizo callar. No era momento para discutir. Bien, dije finalmente. Muéstrame lo que sea que necesite ver ahora. Andrés asintió y me llevó a un viejo almacén en las afueras de la ciudad. El lugar estaba lleno de cajas, archivadores y objetos que parecían irrelevantes a simple vista. Pero él caminaba con seguridad, abriendo una sección tras otra hasta que finalmente me detuvo frente a un archivo cerrado con llave. Esto, dijo. Esto es lo que realmente importa. Dentro del archivo había documentos que combinaban registros financieros, cartas entre desconocidos y fotografías que conectaban a mi familia con un grupo de personas que nunca imaginé. El shock me dejó sin palabras. Entre las hojas había pruebas de decisiones que habían beneficiado a algunos mientras perjudicaban a otros, planes secretos de negocios, y lo más inquietante, un mapa con ubicaciones marcadas que parecían recientes. Esto no es solo historia,
dije, con un hilo de voz. Esto es, ahora. Exactamente, dijo Andrés. Y alguien no quiere que lo veas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada decisión que había tomado hasta ahora, cada movimiento que había hecho en mi vida, parecía depender de esta información oculta. Y ahora entendía por qué Andrés había sido tan meticuloso. No solo estaba protegiéndome de mí mismo, sino de fuerzas que yo ni siquiera podía imaginar. ¿Quién está detrás de esto? Pregunté, intentando controlar mi miedo. ¿Quién nos observa? Andrés me miró, y por primera vez, su expresión no era solo calma, había tensión, casi miedo. No lo sé completamente, dijo. Pero sé que no podemos confiar en nadie más. Ni siquiera tu familia directa. Por eso necesitaba que tuvieras todo antes de que alguien más actuara. Me sentí traicionado y vulnerable, pero también extrañamente agradecido. Años de rutina y confianza habían terminado, y frente a mí se desplegaba un mundo completamente distinto, lleno de secretos y peligros. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pregunté. No puedo simplemente ignorar esto. Exacto, dijo Andrés. No podemos ignorarlo. Debemos actuar, pero con cuidado. Cada paso que damos debe estar calculado. Y, más importante, necesitamos aliados. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién podría ser nuestro aliado? ¿A quién podríamos confiarle algo tan delicado sin arriesgar nuestras vidas? Pero antes de que pudiera hablar, escuchamos un sonido detrás de nosotros. Era un leve crujido, como si alguien hubiera abierto la puerta del almacén. «¡Maldición!», exclamó Andrés. «Alguien está aquí». Sin dudarlo, cerró el archivo y lo escondió bajo una pila de cajas. Tomó un respirador y me dijo que me agachara. Desde nuestra posición, pude ver a través de una rendija cómo una figura desconocida se movía entre las sombras, inspeccionando cada rincón. El miedo me paralizó, pero también una extraña claridad me recorrió. Esta era la prueba de que Andrés no mentía. Había un peligro real, alguien dispuesto a todo para obtener la información que teníamos. «Recuerda», susurró Andrés. «Confía en mí, y haz exactamente lo que te diga». La figura se acercó peligrosamente, y Andrés sacó un pequeño dispositivo que parecía un control remoto. Con un clic, una trampilla se abrió bajo nuestros pies, llevándonos a un túnel oculto que bajaba hacia el subsuelo. Mientras descendíamos, el sonido de pasos y voces se desvanecía, pero el miedo permanecía. «Esto es solo el comienzo», dijo Andrés. «Ahora que viste la verdad, debes prepararte para lo que viene. No es solo un juego familiar. Es algo mucho más grande, y tú eres parte de ello». A lo largo del túnel, sentí una mezcla de terror y determinación. La historia que creía conocer de mi familia y de mi propia vida ya no existía. Había sido empujado hacia la verdad, literalmente desde el maletero de un coche, y ahora no había vuelta atrás. Mientras la luz del túnel nos guiaba hacia un lugar seguro, comprendí algo crucial: la vida que conocía hasta hoy era solo una máscara. La verdad era peligrosa, confusa y poderosa. Y yo, de manera inesperada, había sido elegido para enfrentarla. Andrés no era solo un chofer. Era mi guardián, mi guía y, de alguna manera, el protector de un secreto que podía cambiarlo todo. Y mientras avanzábamos hacia lo desconocido, supe que no podía permitir que la historia se repitiera. Esta vez, debía estar listo. El mundo que creía seguro había desaparecido. Y lo que venía después, sería mucho más oscuro y revelador que cualquier secreto que hubiera descubierto hasta ahora. El túnel parecía no tener fin. Las paredes de concreto estaban húmedas y frías al tacto, y el olor a tierra mojada mezclado con metal oxidado me recordaba que estábamos en un lugar que había sido olvidado por la ciudad misma. Andrés caminaba delante de mí, sus pasos silenciosos pero decididos, como si conociera cada curva y cada esquina de aquel laberinto subterráneo. «¿A dónde me llevas?», pregunté, intentando controlar la respiración acelerada. «¿Esto es seguro?». «Lo es, por ahora», respondió sin girarse. «No podemos volver, no mientras ellos nos busquen. Cada paso que damos debe ser exacto, calculado». «¿Ellos?».
Pregunté de nuevo, con un hilo de voz. ¿Quiénes son ellos? Andrés se detuvo por un momento y me miró fijamente. Su rostro, iluminado por la luz tenue del túnel, parecía más serio que nunca. Gente poderosa, dijo finalmente. No es solo tu familia, no es solo dinero o secretos antiguos. Esto es mucho más grande. Tienes que entender que la información que viste en el almacén es solo una parte. Y hay quienes harían cualquier cosa para borrarla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cualquier cosa, no era solo una frase. Lo que había visto hasta ahora, las cartas, las fotografías, los documentos, era importante, pero ahora me daba cuenta de que era solo la punta del iceberg. Caminamos por varios minutos en silencio. Mis pensamientos giraban sin parar. ¿Qué quería esta gente? ¿Por qué mi familia estaba involucrada? ¿Y por qué Andrés me había metido en el maletero para mostrármelo todo? Finalmente, llegamos a una puerta metálica pesada. Andrés sacó un juego de llaves que colgaba de su cinturón y la abrió con cuidado. Detrás de ella, había una pequeña habitación iluminada por luces fluorescentes, con estanterías llenas de carpetas, mapas y pantallas que mostraban imágenes de distintas partes de la ciudad. Bienvenido a nuestro cuartel, dijo Andrés. Este es el lugar donde podemos trabajar seguros, donde podemos planear. Me quedé boquiabierto. Nunca imaginé que mi chofer tuviera algo así, algo que parecía más un centro de operaciones clandestino que un simple escondite. Cada pantalla mostraba información en tiempo real, calles, edificios, personas entrando y saliendo de lugares específicos. Algunos rostros me eran familiares, otros completamente desconocidos. ¿Todo esto es tuyo?, pregunté, todavía en shock. No, corrigió. Esto es de quienes protegen la información que tuviste. No estamos solos en esto, aunque creas que sí. Pero por ahora, estamos relativamente seguros. Aquí puedo explicarte mejor lo que pasa. Andrés me hizo sentar en una silla frente a una de las mesas llenas de documentos. Tomó una carpeta grande y comenzó a sacarla lentamente. Esto, dijo. Esto que viste ayer en el almacén es solo la primera capa. Hay capas más profundas, secretos que tu familia y otros poderosos han intentado enterrar por décadas. Y ahora alguien quiere asegurarse de que nada de eso salga a la luz. Mientras hablaba, mi mente luchaba por procesar la magnitud de lo que estaba diciendo. Cada palabra que pronunciaba Andrés hacía que el mundo que conocía se derrumbara un poco más. Pero, ¿por qué yo?, pregunté finalmente. ¿Por qué me involucraste en todo esto? Porque eres el único que puede ver todo con claridad, respondió. No es solo tu historia familiar, no es solo tu memoria. Tienes algo que ellos no tienen, la capacidad de conectar las piezas sin prejuicios, sin miedo, al menos, si logras controlar tu miedo. Mientras miraba la carpeta que Andrés me entregaba, noté algo que me hizo detenerme. Entre los documentos había fotos recientes de mí, de mi casa, de mis amigos. Estaba siendo vigilado. ¿Esto significa que ya me están siguiendo?, pregunté, alarmado. Sí, dijo Andrés, con gravedad. Y no solo a ti. A todos los que podrían ayudarnos. Por eso no podemos confiar en nadie más. Debemos actuar rápido y con cuidado. Pasaron varias horas mientras Andrés me explicaba la red que había detrás de todo. Había familias poderosas, negocios, políticos y empresarios involucrados, todos conectados por secretos que podían destruir reputaciones y vidas. Lo que había comenzado como un descubrimiento familiar ahora se había transformado en una conspiración masiva. Y aquí es donde entras tú, dijo Andrés, finalmente mirándome a los ojos. Necesitamos que identifiques quiénes son los aliados y quiénes los enemigos. Necesitamos que uses tu conocimiento de la familia y de la ciudad para encontrar la verdad antes de que ellos lo hagan. Sentí un peso enorme sobre mis hombros. No solo estaba lidiando con la traición y los secretos familiares, sino que ahora mi vida estaba en riesgo, y la responsabilidad de todo recaía sobre mí. ¿Y si no puedo hacerlo?, pregunté, sintiendo el miedo apoderarse de mí otra vez. ¿Si fallo? Andrés se inclinó hacia mí, con una expresión seria pero calmada. No puedes fallar, dijo.
No solo por ti, sino por todos los que podrían ser lastimados si esta información cae en las manos equivocadas. Pero no estarás solo. Yo estaré contigo, y poco a poco aprenderás a moverte en este mundo sin que te descubran. Durante los días siguientes, Andrés me enseñó técnicas de vigilancia, cómo leer patrones de comportamiento, cómo detectar mentiras y cómo proteger información sensible. Cada lección era intensa y agotadora, pero también fascinante. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba viendo el mundo desde un ángulo que nadie más podía comprender. Una noche, mientras revisábamos un conjunto de documentos antiguos, descubrí algo que me hizo detenerme. Una serie de cartas, fechadas hace más de 20 años, detallaban transacciones secretas que involucraban a mi familia y a un grupo de personas desconocidas. Las cartas hablaban de tratos, favores y amenazas, pero lo más inquietante era que mencionaban mi nombre varias veces, como si mi destino estuviera entrelazado desde siempre con estos secretos. Andrés, esto no es solo sobre mi familia, dije, con la voz temblando. Esto me involucra directamente a mí, desde antes de que supiera siquiera que existían estos secretos. Lo sé, respondió. Y por eso te empujé al maletero. Necesitabas ver todo, porque solo con toda la verdad podrías protegerte. El horror y la responsabilidad me abrumaban. No era solo un juego de descubrimiento familiar. Era una guerra silenciosa, y yo acababa de ser arrastrado al frente. Cada documento que leíamos, cada pista que seguíamos, nos acercaba más a la verdad, pero también al peligro. Pasaron semanas mientras reconstruíamos la historia, identificando aliados y posibles enemigos. Descubrimos que la información que habíamos visto estaba fragmentada por intención, para que nadie pudiera comprenderla completa. La mayoría de las personas que creíamos de confianza estaban involucradas, aunque no siempre sabían en qué bando estaban. Finalmente, una noche, Andrés me dijo que habíamos llegado a un punto crítico. Tenemos que actuar, dijo. No podemos esperar más. Han descubierto nuestras pistas, y pronto intentarán silenciarnos. Nos preparamos para salir del cuartel subterráneo por primera vez en semanas. Teníamos una ruta, un plan y una estrategia. Pero mientras caminábamos por el túnel hacia la salida, escuchamos un sonido que nos heló la sangre, voces, pasos apresurados, y el chirrido de puertas que se abrían arriba, en la calle. No nos han perdido de vista, susurró Andrés. Debemos movernos rápido. Subimos por una escotilla oculta, y al salir a la superficie, nos encontramos en un callejón oscuro. La ciudad estaba tranquila, pero sabíamos que la calma era solo temporal. Cada sombra, cada esquina, podía ocultar a alguien observándonos. Esto apenas comienza, dijo Andrés. Lo que viste en el almacén, lo que aprendimos aquí, es solo el inicio. Ahora debes estar preparado para lo que viene. El enemigo no descansará, y la verdad que protegemos podría cambiarlo todo, incluso nuestra vida. Mientras caminábamos hacia la primera ubicación marcada en los mapas, comprendí algo fundamental: mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un miembro de una familia con secretos, ahora era parte de una red más grande, un juego de poder, traición y vigilancia. Y no podía permitirme fallar. Cada paso que daba estaba cargado de peligro, pero también de determinación. Había sido empujado al maletero, llevado a la oscuridad, y obligado a ver la verdad de frente. Y ahora, armado con conocimiento, habilidad y aliados inesperados, estaba listo para enfrentar el próximo capítulo, uno que podría decidir no solo mi destino, sino el de todos los involucrados. Mientras la noche cubría la ciudad, comprendí que Andrés tenía razón: la vida a veces te empuja a lugares oscuros solo para que puedas ver la luz. Pero esta vez, la luz no era reconfortante, era peligrosa, brillante, y estaba lista para revelar secretos que podrían destruirlo todo. El aire nocturno estaba cargado de humedad y tensión mientras Andrés y yo avanzábamos por las calles desiertas. Cada farol parecía emitir una luz demasiado tenue, como si la ciudad misma tratara de ocultar lo que estaba por suceder. Los mapas que habíamos estudiado en el cuartel subterráneo mostraban la ubicación de un antiguo almacén en el distrito industrial, el primer sitio donde creíamos que podríamos obtener más información sobre la conspiración. Recuerda, susurró Andrés. No sabemos quién nos sigue ni cuántos. Mantén la calma y sigue mis indicaciones.
cada error nos puede costar caro. Asentí, sintiendo como el miedo y la adrenalina competían dentro de mí. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte en mis oídos. Cada sombra parecía moverse. Y, sin embargo, sabía que no podía detenerme. La información que habíamos descubierto nos obligaba a continuar. Al llegar al almacén, nos detuvimos detrás de unos contenedores de metal. Desde allí, podía ver la estructura, un edificio antiguo, con ventanas cubiertas de tablas y un portón oxidado que apenas se mantenía en pie. No había señales de actividad inmediata, pero Andrés señaló hacia la entrada lateral. «Vamos por aquí», dijo. «Es más seguro». Nos movimos con cuidado, pegados a las paredes y evitando cualquier superficie que pudiera hacer ruido. A medida que nos acercábamos, escuché un murmullo de voces provenientes del interior. Susurraban en un idioma que no reconocí de inmediato, pero el tono era inconfundiblemente amenazante. Andrés sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo colocó sobre el metal de la pared. Pulsó un botón, y pude escuchar un clic silencioso. Una cámara de seguridad fue desactivada temporalmente. «Estamos dentro», susurró. «Pero debemos ser rápidos». Entramos silenciosamente, y lo que vi me heló la sangre. La sala principal estaba llena de hombres y mujeres, todos vestidos de manera formal, pero con gestos bruscos y nerviosos. Había computadoras, documentos y pantallas que mostraban ubicaciones de toda la ciudad, incluyendo algunas de las que habíamos visitado en los últimos días. Al centro, un hombre alto y delgado con un rostro afilado estaba revisando un archivo grande. Era evidente que era el líder. «¿Quiénes son?», susurré, sin poder apartar los ojos del hombre. «Ellos», dijo Andrés con voz baja. «Son los que han estado detrás de todo desde el principio. Sus nombres no aparecen en ninguna parte pública. Son invisibles, pero poderosos». Observé con detalle, y de pronto algo me hizo retroceder. Entre las fotos pegadas en la pared, vi una de mi madre y otra de mí cuando éramos niños. Estábamos siendo observados desde hace décadas. Mis manos comenzaron a temblar. «Andrés, ellos nos han vigilado todo este tiempo», dije, con voz apenas audible. Esto no es solo mi familia. Es algo mucho más grande». «Lo sé», respondió. «Y por eso estamos aquí. Para detenerlos antes de que den el siguiente paso. Decidimos dividirnos». Andrés iría hacia la derecha del almacén para desactivar más cámaras y asegurarse de que no pudiéramos ser vistos, mientras yo me movería hacia la izquierda para revisar los documentos y obtener pruebas adicionales. Cada paso era calculado, cada respiración medida. Sabía que un error podía significar la muerte. Mientras avanzaba, escuché un ruido detrás de mí. Giré la cabeza y vi a un hombre con gafas oscuras acercándose rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, Andrés apareció de la nada y empujó al hombre contra una pila de cajas. El golpe resonó en la sala, y por un segundo, todos los presentes se giraron. «Rápido», susurró Andrés. «Tenemos que movernos». Corrimos hacia la sección de documentos. Mientras revisaba los archivos, encontré algo que me hizo detenerme en seco, un conjunto de registros que detallaban las finanzas de mi familia, pero con movimientos sospechosos hacia cuentas que nunca había visto. Cada transacción estaba conectada a nombres que aparecían también en las fotos de la pared. La magnitud de lo que había descubierto me dejó atónito. No era solo una conspiración familiar, sino una red global de influencias y poder. «Andrés, esto es enorme», dije. «Esto no es algo que podamos manejar solos». «Lo sé», respondió mientras aseguraba el área. «Pero debemos salir de aquí antes de que nos descubran». De repente, escuchamos un grito. Una mujer del grupo había notado nuestra presencia y estaba alertando a todos. Las luces se encendieron de golpe, y pude ver claramente a todos los presentes. El líder nos miraba directamente. Sus ojos eran fríos y calculadores, y algo en su mirada me hizo sentir que nos conocía más de lo que deberíamos. «Así que finalmente se atreven a aparecer», dijo con voz profunda y calmada. «Llevan semanas siendo observados, y aún así deciden entrar en mi territorio». «Andrés, tenemos que salir», grité, mientras él movía sus manos indicando que lo siguiera.
Comenzamos a correr hacia la salida lateral, pero antes de llegar, un grupo de hombres bloqueó nuestro camino. Armados y decididos, no parecía haber posibilidad de escapar. Mi mente giraba rápidamente, buscando una solución. Andrés sacó un dispositivo pequeño, presionó un botón y un gas químico comenzó a llenar la habitación. «¡Corre!», gritó mientras me empujaba. «No respires demasiado, sigue mis indicaciones». El gas nos hizo toser, pero nos permitió abrir un pequeño pasadizo que habíamos identificado previamente en los planos del almacén. Bajamos por un estrecho túnel de servicio, mientras los hombres dentro del almacén comenzaban a gritar, buscando la salida. Cuando llegamos a la superficie, estábamos en un callejón desconocido. La adrenalina corría por mis venas. Podía sentir el corazón latiendo con fuerza, pero también la certeza de que habíamos escapado por poco. Andrés me miró, y aunque estaba jadeando, su expresión era de concentración absoluta. «Esto es solo el primer contacto», dijo. «Ellos saben que estamos aquí. Ahora nos consideran una amenaza directa. No podemos volver a casa. No podemos confiar en nadie más». Mientras caminábamos por la ciudad oscura, escuché un sonido que me hizo detenerme, un teléfono vibrando en uno de los bolsillos de Andrés. Lo sacó y vio un mensaje encriptado, una amenaza directa del líder del almacén. «Te observamos. No intentes más movimientos. Tu familia y tú son prescindibles», decía el mensaje. Mi estómago se contrajo. No era un juego. La amenaza era real, y ahora estaba claro que no se detendrían ante nada. Andrés me tomó del brazo. «Escucha», dijo. «Tenemos que reagruparnos, analizar todo lo que vimos y decidir nuestros próximos pasos. Ellos están organizados, pero no son invencibles. Podemos ganar si jugamos con inteligencia». Llegamos a un lugar seguro, un pequeño apartamento abandonado que Andrés había preparado como refugio temporal. Allí desplegamos todos los documentos y mapas, revisando cada detalle. Sabíamos que cualquier error podría significar la muerte. Cada archivo era un puzzle que debía encajar perfectamente para entender la magnitud de la red que estábamos enfrentando. Horas después, mientras revisábamos los documentos, Andrés me explicó algo que cambió todo. Ellos no solo buscan mantener los secretos ocultos. Buscan control. Control sobre familias, empresas, gobiernos. Y tú eres un eslabón en esa cadena. Tu familia siempre estuvo en el centro de su red, aunque tú no lo supieras. El peso de sus palabras me aplastó. No era solo una conspiración, era un juego de poder global, y yo estaba atrapado en el medio. Cada decisión que tomara tendría consecuencias no solo para mí, sino para toda la red de personas involucradas. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz temblando, mientras mi mente luchaba por procesar toda la información. «Ahora», dijo Andrés con firmeza, «debemos actuar. No podemos esperar más. Ellos saben que somos una amenaza y no dudarán en destruir todo a su paso. Tenemos que adelantarnos, identificar quiénes son sus aliados y debilitarlos antes de que puedan atacarnos directamente». Mientras la noche avanzaba, nos preparamos. Estudiamos cada documento, cada foto, cada patrón de movimiento. Sabíamos que la primera confrontación directa había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Y por primera vez comprendí completamente el riesgo, no era solo mi vida. Era todo lo que conocía, todo lo que amaba, y todo lo que podía cambiar el futuro de la ciudad. Mientras nos preparábamos para salir de nuevo, Andrés me miró y dijo algo que nunca olvidaré: «Recuerda, la luz que buscas está en la verdad. Pero la verdad también duele. Y a veces, para protegerla, debes enfrentarte a los peores monstruos, incluso si llevan tu cara». El miedo seguía allí, pero ahora había algo más: determinación. Sabía que, pase lo que pase, no podía dar un paso atrás. Había sido empujado al maletero, llevado a la oscuridad y obligado a ver la verdad. Y ahora, armado con conocimiento y aliados, estaba listo para enfrentar el siguiente movimiento de mis enemigos, aunque eso significara adentrarme aún más en la oscuridad. La noche era más oscura que cualquier otra que recordara. La ciudad parecía un laberinto de sombras y callejones silenciosos, donde cada esquina podía ocultar un enemigo.
Andrés y yo nos movíamos con cautela, revisando los mapas que habíamos recopilado del almacén. Sabíamos que esta sería la confrontación definitiva. No solo se trataba de proteger la verdad, sino de sobrevivir a quienes llevaban décadas controlando vidas desde las sombras. Hoy termina, dijo Andrés con firmeza. No habrá segundas oportunidades. Ellos creen que pueden jugar con nosotros, pero hoy se equivocan. Yo asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Por primera vez en semanas, la adrenalina y el miedo se mezclaban con una resolución fría. No iba a permitir que todo lo que descubrimos cayera en vano. Nuestro objetivo era claro, el almacén central, donde el líder que habíamos visto la primera noche coordinaba todas sus operaciones. Sabíamos que allí se encontraba la evidencia final, los registros completos de la conspiración y las pruebas de todos los aliados y traidores. Pero también sabíamos que allí nos esperaban. Avanzamos silenciosos por los tejados hasta llegar al almacén. La vigilancia había aumentado, había más guardias de los que recordaba, y sus movimientos eran precisos, como si supieran exactamente lo que estábamos planeando. Andrés me susurró, no podemos entrar por la entrada principal. Ellos nos esperan. Hay un conducto de servicio en la parte trasera. Lo estudiamos antes, y es nuestra única opción. Nos deslizamos por la parte trasera y entramos al conducto. Era estrecho y oscuro, pero nos permitía acercarnos al corazón del almacén sin ser detectados. Mientras avanzábamos, escuché un clic metálico detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Andrés me dio un codazo, señalando que continuáramos. La tensión era insoportable, cada paso podía desencadenar el desastre. Cuando finalmente emergimos del conducto, nos encontramos en una sala llena de computadoras y documentos. Pero lo que me hizo detenerme fue ver a alguien que jamás esperé, mi primo Alejandro. Él estaba allí, revisando unos archivos, con una sonrisa fría y calculadora. Alejandro, dije, incapaz de creerlo. ¿Qué haces aquí? Él se giró lentamente, mirándome con ojos que habían perdido toda familiaridad. Ah, veo que finalmente descubres la verdad, dijo. Debí esperar más, pero pensé que sería más emocionante verte llegar hasta aquí por tu cuenta. Mi corazón se hundió. Alejandro no solo estaba involucrado, sino que era parte del núcleo de la conspiración. Todo lo que creí sobre lealtad familiar se desmoronaba. Andrés apretó mi brazo. Cálmate, susurró. No podemos dejar que te descontrole. ¿Por qué, Alejandro? Pregunté, intentando mantener la voz firme. ¿Por qué traicionar a la familia? No es traición, dijo, caminando hacia nosotros con paso lento y seguro. Es evolución. La familia siempre ha sido un peón en un juego mucho más grande. Yo simplemente decidí tomar el control. Antes de que pudiera reaccionar, los guardias detrás de él comenzaron a rodearnos. Andrés sacó un pequeño dispositivo que lanzó un gas paralizante. Los guardias cayeron al suelo, tosiendo y desorientados, pero Alejandro se movió con rapidez, esquivando el gas y disparando un arma de fuego. La primera bala pasó peligrosamente cerca de mi cabeza. ¡Corre!, gritó Andrés mientras me empujaba hacia un lado. Tenemos que dividirnos. Corrimos por un pasillo lateral, esquivando disparos, y finalmente llegamos a una escalera que conducía al techo. Mientras subíamos, escuché la voz de Alejandro gritar desde abajo, no pueden escapar. El poder está conmigo. Salimos al techo y, desde allí, Andrés me indicó un salto hacia un edificio adyacente. El salto fue peligroso, pero lo ejecutamos con precisión. Mientras caíamos sobre el tejado vecino, Andrés me miró con seriedad. Esta es la última oportunidad para detenerlos, dijo. Tenemos que ir directo a la sala central. Nos movimos como sombras, evitando a los guardias restantes, hasta que finalmente llegamos a la sala donde se almacenaba toda la evidencia, archivos digitales, documentos antiguos y registros que podían derribar la conspiración completa. Pero Alejandro nos estaba esperando, bloqueando la entrada. Bienvenidos a mi dominio, dijo, con una sonrisa siniestra. Aquí termina tu viaje. Andrés me susurró, recuerda todo lo que aprendiste. Confía en tu instinto. En ese momento,
comprendí que no había margen de error. Alejandro estaba armado, pero yo tenía algo que él no: conocimiento de la red, las rutas de escape, y la verdad completa de la conspiración. Nunca entenderás, dije con determinación. La verdad no se controla, se protege. Alejandro rió, y de repente, se abalanzó hacia nosotros. Andrés lo enfrentó primero, y yo corrí hacia la terminal principal de la sala, conectando los archivos a un dispositivo portátil que habíamos traído. Cada segundo era crítico: si fallábamos, toda la evidencia se perdería. «Rápido», gritó Andrés mientras luchaba con Alejandro. «No tienes tiempo». Mis manos temblaban, pero logré transferir los archivos. La pantalla de la computadora mostraba barras de progreso que avanzaban lentamente, cada porcentaje un triunfo frente al peligro. Mientras tanto, Andrés forcejeaba con Alejandro, esquivando golpes y buscando el momento para inmovilizarlo. Finalmente, con un movimiento ágil, Andrés logró derribar a Alejandro al suelo. Respirando con fuerza, me giré y vi que la transferencia estaba completa. «Tenemos todo», grité. «Ahora la verdad saldrá a la luz». Alejandro se levantó, furioso, y trató de atacarnos nuevamente, pero Andrés lo interceptó, inmovilizándolo con precisión. Era evidente que el control que Alejandro creía tener se desmoronaba. En ese momento, escuchamos sirenas a lo lejos. Alguien había alertado a la policía o a fuerzas externas. No teníamos tiempo que perder. Andrés y yo salimos por un pasadizo oculto que habíamos identificado previamente, mientras Alejandro quedaba atrapado en la sala central, incapaz de escapar. Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, fuera de la ciudad, abrí el dispositivo y revisé los archivos. Todo estaba allí: registros financieros, cartas, fotos, documentos secretos, conexiones entre familias y poderosos, y evidencia de la red de vigilancia y control. La magnitud era impresionante y aterradora. «Lo logramos», dijo Andrés, exhalando profundamente. «La verdad está segura, por ahora». Me senté, agotado y temblando, pero con una sensación de logro que nunca había experimentado. Habíamos enfrentado la traición, la amenaza y el peligro, y habíamos salido victoriosos. La conspiración había sido expuesta, aunque Alejandro y sus aliados todavía representaban un riesgo latente. «¿Y ahora qué?», pregunté, mirando los archivos. «Esto puede cambiarlo todo». «Ahora», dijo Andrés, «nos aseguramos de que la información llegue a quienes puedan usarla para restaurar la justicia. Y tú decides cómo enfrentar tu futuro. Todo lo que creías saber de tu familia y de ti mismo ha cambiado. Ahora puedes reconstruirlo desde la verdad». Mientras la madrugada comenzaba a despuntar, comprendí que había sido empujado al maletero, llevado a la oscuridad y obligado a enfrentar la traición y la mentira. Pero también había sido preparado para ver la luz de la verdad, y para actuar cuando la oscuridad parecía impenetrable. El mundo seguía siendo peligroso, pero la verdad ya no estaba oculta. Y aunque sabía que la vida nunca volvería a ser la misma, por primera vez sentí que tenía el control. Había sobrevivido, había aprendido, y había protegido lo que importaba. Andrés me miró y dijo: «Recuerda siempre esto: la verdad puede doler, puede asustarte, pero es la única que puede liberarte». Asentí, mirando la ciudad desde nuestra posición segura. La conspiración había sido desmantelada, el traidor estaba neutralizado, y la evidencia estaba en manos seguras. Por fin, podía respirar, aunque sabía que la vida siempre tendría sombras. Pero ahora, al menos, yo conocía la luz. Y así terminó mi viaje, desde un maletero oscuro hasta la verdad completa, una historia de secretos, traición, peligro y revelación, donde aprendí que a veces la única manera de descubrir la luz es enfrentarse a la oscuridad más profunda.